Buenos días. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de podernos reunir, alabar, bendecir y glorificar a Dios y sobre todo tener esta formación espiritual que todos necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias porque eres bueno y porque día a día y momento a momento allí estás tú. Tu fidelidad es una muestra de tu amor. Clamo en este día, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para lo que tú tienes hoy para nosotros, para que nuestra vida sea transformada y podamos ser lo que tú siempre has querido que nosotros seamos. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Santo Espíritu, bendito y bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor. Amén. Estamos ya en las fiestas del Señor y estamos en la cuarta clase en relación a las fiestas del pueblo de Israel. Como mencionamos en la primera oportunidad en relación a las fiestas, dijimos que íbamos a tener una temática y que íbamos a desarrollarla sobre 4 puntos. La primera era antes de la fundación del mundo, luego la eternidad y el tiempo, la 3, historia para ser contada y las fiestas del Señor. Ya estamos en las fiestas del Señor, hemos tenido un preámbulo, una preparación para que podamos sumergirnos en esta serie de fiestas que son conocidas también como fiestas del ciclo agrícola. La semana pasada platicamos de la gran jornada interior y es bueno que repasemos algunas cosas para retomar el punto de partida. Hemos hablado de que el pueblo de Israel tuvo que hacer un gran recorrido, también lo tuvo que hacer Abraham, y también a nosotros nos toca hacer un recorrido en nuestra vida exterior. Pero a nivel del mundo interior, a nivel de nuestro corazón, también hay que caminar. Y la forma para caminar, especialmente en el reino de Dios, es recibiendo a Cristo Jesús. Este recibir a Cristo Jesús abre el camino interior a esa paz, a esa alegría y a ese gozo en abundancia que Dios quiere para nosotros. Media vez el hombre es salvo, en el momento en que es salvo se han cumplido 4 fiestas en la persona de este nuevo converso. Ha recibido a Cristo y por creer en Cristo, obviamente, ha creído en que murió y en que resucitó. Y ha recibido el Espíritu Santo. Estas 4 fiestas ya se han hecho en su vida y comienza entonces el proceso de limpieza interior. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llevarnos a lo más profundo de nuestro ser para limpiarnos completamente. Este limpiar tiene que ver con la obra de santidad. Hemos hablado de 3 etapas, una etapa del atrio, una etapa del lugar santo y otra etapa del lugar santísimo. A esto lo hemos conocido como 3 fases diferentes de madurez, infante, el joven maduro y el adulto maduro. Otros lo han conocido como luz de estrella, luz de luna y luz de sol. Otros como ropas, otros como vestidura y otro como ropa de la novia. Son las 3 distintas etapas de madurez interior que habla de ese camino que Dios quiere para llevarnos a la santidad y a la estatura del varón perfecto. Vamos a terminar uniendo piezas del rompecabezas, porque la semana pasada pues hablamos de una serie de elementos, voy a continuar con ellas. Hablamos de que en Romanos 3:23 se nos dice que todos necesitamos la redención. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 esclarece más todavía el punto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esto el panorama se nos hace más fácil. Todas las fiestas del Antiguo Testamento forman el calendario de Dios. Es la forma como Dios ha trabajado para darnos la buena nueva y para que el hombre no pierda. Y hay 2 puntos de partida que son sumamente interesantes. Uno es el punto de vista de Juan el Bautista en cuanto se vuelve una voz profética refiriéndose a Jesús. Y lo que él dice en Juan capítulo 1, versículo 29 es: el siguiente día vio Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista, dice, vio a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él da esta imagen, la está proyectando hacia el Antiguo Testamento como hablando que siempre había un Cordero que estaba destinado para
el sacrificio de la fiesta de Yom Kippur, que es el que quita el pecado, o bien ese cordero inicial con el cual el pueblo fue liberado de Egipto. Entonces tenemos la primera revelación que viene por parte de Juan. Obviamente esta revelación le fue dada por el Padre. Y la segunda es cuando el Padre presenta a Jesucristo y dice, y hubo una voz, estoy en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una presentación humana y la presentación divina. Sigamos uniendo piezas del rompecabezas. Solo por medio de Jesucristo el hombre tiene opción a ser redimido. El costo de la redención es el precio de la sangre del Cordero de Dios. Y esta redención es el centro de todas las fiestas. Es el centro de nuestra vida espiritual. Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, especialmente si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Las fiestas judías enseñan en forma ordenada y en una repetición anual, como un ciclo agrícola, lo que es el proceso de rescate de la obra preciosa que Dios hizo en el Antiguo y sigue haciendo en el Nuevo Testamento. Es una forma de conmemorar y traer constantemente a nuestro presente las maravillas de Dios, de su inmenso amor y de su inmensa bondad por nosotros. Todas las fiestas, las 7 fiestas están llenas de gracia, están llenas de favor, porque en cada una de ellas hay detalles de ese amor, de esa fidelidad de Dios. Cada fiesta o cada citación que hace Dios en estas 3 convocatorias anuales, Dios tiene un propósito para hacerle ver a este pueblo que Él jamás los va a abandonar, que Él es fiel y que Él merece ser digno de toda confianza. Todas las fiestas están llenas de la gracia de Dios. Eso quiere decir favor de Dios para aquellos que viven en la miseria, luto, condenación, tinieblas y muerte. Cada una de las fiestas es un llamado a arrepentimiento. Cada una de las fiestas es llamado a un gozo. Cada una de las fiestas es un abandonar el mundo, separarse del mundo para hacer más de Dios. También es un proceso de santidad. Las fiestas del Señor vienen a ser otra parte del ayo. Dios utiliza las fiestas para que los hombres entendidos en las cosas de Dios, al dar las clases a los demás, a los discípulos, o hacer prédicas de estos motivos que son las fiestas del Señor, se vuelve como un instructor que nos permite ver el plan de Dios para poder seguir la línea para llegar donde Él está. Por lo tanto, las fiestas es una guía que te va diciendo de dónde a dónde y a dónde tienes que llegar, para dónde doblar rodillas, para dónde reconocer, etc. Las fiestas se convierten en ayo. La palabra ayo hay que cambiarla por la palabra maestro o guía. Así como las fiestas era una guía, todo el plan de Dios que se revela a nosotros viene a ser una guía. Por lo tanto, viene a ser la instrucción de Dios por medio del Espíritu Santo para que no nos perdamos. Las fiestas tienen un montón de funciones. Aparte de que nos quiere instruir, nos quiere enseñar, nos quiere advertir y nos quiere corregir en la medida en la cual nosotros, haciendo las cosas de Dios, somos bendecidos. Pero cuando no hacemos las cosas de Dios, obviamente, ya advertido, viene lo que se llama la disciplina de Dios. Este es el plan de amor y de misericordia de Dios por nosotros. Cuando entendemos este plan, entonces Romanos 8:28 se vuelve una realidad en nuestras vidas, porque comenzamos a entender que el plan de Dios es perfecto y de que en todas las cosas que están a nuestro alrededor ocurren para bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cada vez esta cita tiene más sentido en nuestra vida espiritual. Vamos a pasar ahorita ya a entrar a las convocatorias y a lo que significan las fiestas en el Señor. La voz de Dios hay que oírla, hay que creer en ella, porque por medio de oírla y de creerla viene bendición a nuestras vidas. Entonces está ahí los mandamientos y ahí está la Torá. La Torá vino de arriba, la Torá vino de Dios
para que esté al alcance del hombre. La Torá es interpretada como el libro de instrucción y de bendición. La Torá nos ha sido dada para que tengamos una guía de cómo poder regresar al trono de la gracia. Por lo tanto, la Torá es conocida también como agua del cielo. Y si hablamos de Jesús, pues Jesús también vino del cielo. Jesús es nuestra agua, Jesús es nuestra salvación. Jesús tiene el plan de liberación para todos los hombres. Al hablar de esto y al hablar de las fiestas, vamos a comenzar a entrar conforme a las estaciones. Y aquí tengo primavera, que va de marzo a abril, son conocidas como las lluvias tardías, y lluvias que son para hacer madurar la cebada y el trigo, y las otras fiestas que están asociadas al mes de octubre, que son lluvias tempranas y que preparan la tierra para la siembra, para que podamos poner en la tierra esa semilla que al final del tiempo pues nos va a dar el fruto. Con esto ya tenemos una pequeña introducción para ver qué es lo que nos va a decir la palabra de Dios en relación a estas fiestas. Para ello nos vamos a ir a Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, y la palabra de Dios dice así: 3 veces cada año aparecerán todo varón delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Dios quiere que cuando lleguemos con Él, llevemos algo, gratitud, reconocimiento, alabanza, porque nuestro Dios es bueno, su misericordia es eterna. Entonces, cuando habla de 3 convocatorias, tenemos que hacer referencia de que son 3 momentos que el pueblo, no importa dónde esté, dentro de la tierra de Canaán o fuera de la tierra de Canaán, 3 veces al año, lo que se conoce como 3 convocatorias, tenían que reunirse en Jerusalén. Entonces vemos la primera, mes de Nisán. La segunda convocatoria es en el verano y es el mes de Sivan, y la tercera convocatoria es en el mes de Tishri, que es en octubre. Vamos a ver qué se celebra en estas fiestas para que comencemos a ver que tiene un sentido histórico, pero sobre todo tiene un mensaje espiritual desde antes de la fundación a nuestros días, obviamente hasta que termine todo este proceso del tiempo del hombre. Entonces vamos a ir a Levíticos capítulo 23, versículo 5, y dice: en el mes primero, ya se está refiriendo al mes de Nisán, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Entonces ya tenemos la primera referencia. Levíticos 23:5 nos habla de que la primera fiesta que se va a celebrar en el mes de Nisán, específicamente en el día 14, es Pascua. Si vamos a Levíticos capítulo 23, del 6 al 8, leemos lo siguiente, y dice: y a los 15 días de este mes, o sea, un día después de Pascua, es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días conmemoraréis panes sin levadura. Entonces la primera fiesta es celebrada el día 14 de Nisán. Y posteriormente viene la fiesta de los panes, que son 7 días en los cuales el pueblo no debe de comer pan con levadura. Entonces la segunda fiesta es conocida como panes sin levadura. Tenemos que irnos a Levíticos capítulo 23, del 9 al 10, y leemos que el Señor dice: y habló el Señor a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Cuando se refiere a primicia se está refiriendo a los frutos, pero si lo vemos a nivel espiritual, también tenemos que ver que el primer fruto es la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando se habla de primicias, se está hablando de darle a Dios lo primero. Y en este caso, la primicia se refiere cuando el pueblo salió o atravesó el Mar Rojo, y del otro lado del Mar Rojo, ya libres del faraón, ese pueblo pudo exclamar y pudo darle gracias a Dios, porque la muerte ya no podía llegar a ellos bajo el aspecto del poder o la hegemonía que el faraón tenía sobre este pueblo en la tierra de Egipto. Vamos a pasar ahorita al verano.
y vamos a entrar al mes de Nisan. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta segunda convocatoria. Si vamos a Levíticos capítulo 23, del 15 al 17, la palabra de Dios dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Esto se está refiriendo al momento en el cual Dios llama a Moisés y le hace subir al monte Sinaí, y en el monte de Sinaí Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley. Esta fiesta, que son celebradas 50 días después de haber presentado la primicia, se conoce como la fiesta de las semanas, o se conoce también como la fiesta de Shavuot. Ahora vamos a ir a la tercera convocatoria, que es el mes de octubre, mes de Tishri. Y la palabra de Dios nos habla en Levítico 23:24, y dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocatoria. Entonces, esta es la quinta fiesta. La quinta fiesta, que es conocida como fiestas de las trompetas. Vamos a ver la sexta fiesta. Levítico 23:29 dice: a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Esta fiesta es conocida como el día de expiación. Es el día que toda alma tenía que entrar en aflicción, confesar sus pecados, para que cuando llegara el sacrificio, Aarón, pues ya con sus vestiduras, ofreciera los primeros sacrificios por él y por su familia, para encontrar la paz con Dios y regresar a esa relación santa. Posteriormente había otro sacrificio que representaba la víctima para todos los pecadores del pueblo. En pocas palabras, esa víctima que se ofrecía, se ponía las manos sobre el cordero y se confesaba todos los pecados del pueblo. Esa era la fiesta de Yom Kippur, la sexta fiesta, una de las fiestas principales del pueblo de Israel. Y la séptima fiesta es Levítico 23:34. Habla a los hijos de Israel y diles, dice el Señor: a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor. Y esta fiesta se va a celebrar por 7 días. Quiere decir que después de la fiesta de expiación, que es el día 10 de ese mes, 5 días después, que es el día 15, del 15 al 21, todo el pueblo tiene que estar reunido alrededor del templo o alrededor de Jerusalén, y tienen que hacer sus tiendas de campañas. Y en esas tiendas de campaña habitaréis 7 días, para que ellos tengan conmemoración de que son peregrinos en este mundo y de la necesidad constante que tenemos de Dios. Entonces podemos ver la séptima fiesta, que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Prestando un poquito de atención a este cuadro que usted tiene aquí, puedo ver entonces que hay 3 convocatorias. Usted puede ver el número 1, el número 2 y el número 3. En la primera convocatoria, que es en el mes de Nisan, hay 3 fiestas. La primera fiesta es conocida como Pascua, la segunda es conocida como panes sin levadura, y la tercera fiesta es conocida como primicias. En la segunda convocatoria estamos hablando del mes de Sivan, calculo que es el mes de mayo, y el día usted ya sabe que dependiendo de la luna, pues puede ser el 5 o el 6 de Sivan, un día más, 2 días más, etcétera. Esta fiesta, que es la fiesta cuando Moisés sube y Dios le entrega la Torá, los mandamientos, como le dije, es la única fiesta que se celebra en este mes. Y posteriormente, que es la tercera convocatoria, que es en el otoño, específicamente en el mes de Tishri, entre septiembre y octubre, generalmente cae en octubre, pues están las fiestas de las trompetas, día de expiación y fiesta de los tabernáculos.
Con esto ya podemos ver que estas 3 convocatorias son 3 fechas específicas donde Dios quiere que todo su pueblo esté alrededor del templo que representa, que está en el monte Sinaí y que representa, vengan y estén conmigo en estas fiestas. Por eso cada fiesta es una invitación, es una cita de amor, es una cita de relación para con Él. Si vemos el calendario, pues aquí tenemos el calendario que nosotros conocemos y lo voy a poner como una línea: marzo, abril, mayo, junio, julio, etc. Y aquí tengo el mes de Nisan. Y recuérdense que el mes de Nisan es el comienzo del calendario religioso. Si ubico las fiestas tal como las hemos dicho hasta este momento, entonces vamos a encontrar que en la primera convocatoria, que son 3 fiestas, están ubicadas en el mes de Nisan. La segunda convocatoria, que es la de verano, está ubicada en el mes de Sivan, que es cuando Dios entregó totalmente la Torá. Y la tercera convocatoria, que está en el mes de Tishri, que se celebra 3 fiestas. Con esto ya tenemos en una forma descriptiva cómo están ubicadas las 3 convocatorias, cuántas fiestas hay en cada convocatoria, y a nivel del calendario usted lo puede ver perfectamente en este momento. Vamos a entrar entonces a la primera convocatoria. Y al hablar de la primera convocatoria, obviamente quiero hacer el punto de referencia de que no importa dónde estuvieran, toda la gente o todos los mayores, hombres, especialmente arriba de 12 años, todos tenían que ir a esta convocatoria que era a Jerusalén. Entonces la primera fiesta del Señor es Pascua. La palabra Pascua quiere decir Pasaj, y la traducción literal es la muerte o pasar encima de. En este caso se refiere a la muerte. La muerte no pudo entrar en aquellas casas donde estaba puesta la sangre del cordero que había sido inmolada el día 14 de Nisan. Pero lo vamos a ver todo a través de una serie de cuadros que Dios me ha permitido hacer. Esta es una analogía que quiero hacer del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque si hay algo que nuestra mente necesita es que se abra al Antiguo por medio del Nuevo Testamento. Entonces veamos lo siguiente. Ahí está la presencia de nuestro Dios Santo, esa es la línea de la eternidad, esta es la mano que sostiene todo, y entonces vamos a ver el plan perfecto de Dios. El hombre estaba en el Edén, el hombre tenía un traje de luz, pero el hombre, en vez de hacer lo que Dios dijo, en vez de creer en la indicación de Dios, el hombre hizo lo opuesto y le hizo caso a Satanás. Creyó en Satanás y no creyó en Dios. Por lo tanto, su traje de vestidura de luz le fue cambiado por traje de luto, de vergüenza y de condena eterna. Pero el Señor no lo dejó ahí, sino que el Señor entra al rescate de su imagen y semejanza. Y aunque el hombre ha caído en el poder de las tinieblas, esa es una forma de hacerlo, ahí está Dios siempre llamando. Y una forma como lo hemos representado, dado de que salieron de Egipto y a través de Egipto viene una serie de fiestas, decidí utilizar este ejemplo para el modelo que vamos a aplicar el día de hoy. Dios siempre llamando al hombre. Y Dios, cuando llama al hombre y quiere sacarlo del pueblo de Israel, el faraón se opone a que ese pueblo que le ha sido tan útil salga de la esclavitud, porque perderían el tipo de servidumbre gratuita que ellos tenían. Entonces vienen las 9 plagas en las cuales el pueblo de Egipto se siente resentido, pero la 10ª plaga marca la diferencia, porque si el faraón no deja salir al pueblo de Dios, el primogénito de cada familia, quiere decir, el primero que haya abierto el vientre de la madre, ese morirá. Como quien dice, si no haces caso a lo que te digo, si no dejas salir a mi pueblo, el primogénito de todo el pueblo de Egipto morirá. Entonces el faraón, luego de recibir la 10ª plaga, ya todo un pueblo con dolor y con un rencor y odio enorme, este pueblo deja salir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios atraviesa el Mar Rojo y en el monte Sinaí es Dios que le entrega la Torá.
Pero todo el propósito de esto es que Dios los quiere llevar a Jerusalén, y Jerusalén está en la tierra prometida. Pero aunque Jerusalén es un territorio pequeñito, hay un punto esencial a donde Dios quiere llevar a su pueblo, y es al monte Sión. Esta es la forma de poderlo ver en el Antiguo Testamento. Si conservamos esta figura o este modelo que les estoy dando ahorita, les va a ser mucho más fácil para poder entender todas las fiestas, porque no puedo hablar de una sin hablar de las demás. Por eso estoy haciendo este diagrama. Este es el Antiguo Testamento. Pero si lo veo a nivel del Nuevo Testamento, entonces voy a regresar a utilizar la palabra de poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque está muy bien especificado en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y viene Jesucristo, y el propósito de Jesucristo es pagar. El propósito de Jesucristo es rescatar la oveja que se había perdido. Y de esta manera, entonces, cuando vemos este panorama y vemos que luego de que Jesús muere y resucita y está sentado a la diestra de Dios, Él ofreció que Él se iba a ir para enviar el Espíritu Santo, y a través de esa nube vemos que viene el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Obviamente es que el hombre no se pierda, sino que el hombre sea rescatado. Colosenses capítulo 1, versículo 13-14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y podemos ver entonces que esta cita se hace en nuestras vidas. El propósito no solo es tener el Espíritu Santo, el propósito no solo es ser bautizado, el propósito es que hay una Jerusalén celestial que nos está esperando a nosotros para la vida eterna. Así como en el plan anterior Jesús nos quería llevar a Canaán, a Jerusalén, y de Jerusalén al monte Sión, por medio de Jesucristo, el propósito es que Él nos quiere llevar a nosotros a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Primera de Pedro 1, 28, 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros días por amor de nosotros, de vosotros. Con esto ya tenemos un cuadro hermoso para poder entrar a lo que son las fiestas judías. El Señor, si lo vemos proféticamente, el Señor anunció lo que Él iba a hacer. Ese anuncio profético de su obra hacia el pueblo de Israel lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 6, 6, 8. Al leer este texto y comenzar a ver la forma como Dios con su brazo poderoso liberó al pueblo de Israel de Egipto y cómo todas las fiestas fueron dadas por Dios, vamos entendiendo el carácter profético de esta cita. Y dice así, Éxodo 6, 6, 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y termina diciendo: y yo os la daré por heredad. Si usted lee las partes en amarillo, usted puede ver la intervención de nuestro amado Señor, en donde Él dice: yo te sacaré, yo te voy a librar, y os tomaré, y os meteré, y daré la herencia. Todo un lenguaje en donde Él dice: yo sé que ustedes no pueden, para ustedes es imposible, pero para mí como Dios sí es posible. Y en el Nuevo Testamento está bien descrito cuando uno de los discípulos le dice a Jesús: pero así es imposible hacer eso. Y Jesús le dice: lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y esta cita es una cita en la cual está haciendo ver lo que el Señor va a hacer con el pueblo de Dios. Vamos al mes de Nisán. Y en el mes de Nisán tenemos que hablar unos días previos a la Pascua para que entendamos un poquito qué fue lo que pasó.
Está hablando del día 10 y el Señor dice en la palabra que el día 10 todas las familias deben de tener su corderito y deben de guardarlo para el día que es el día 14 de Nisan, porque esos 4 días, del 10 al 14, ese cordero debe de ser revisado, que no tenga hongo, que no tenga ganglios inflamados, que esté perfecto, inmaculado, que sea una ofrenda agradable a Dios. Esta es la Pascua, y la Pascua quiere decir, como lo dije antes, pasar encima de, y el significado es cuando el Señor dice que ese día Él bajará, Él pasará, y en donde Él no encuentre la sangre puesta sobre la puerta, Él entrará y tomará la vida del primogénito. Pero si encuentra la sangre, dice, pasaré encima de esa casa. Por eso es que Pascua o Pasaj tiene este significado. Entonces el día 14 es el día que sacrifican este cordero y tienen que poner la sangre sobre el dintel de la puerta, porque si esa sangre no está puerta, quiere decir no creí y no hice lo que tú dijiste. Posteriormente es importante que al estudiar la Pascua veamos cuáles son las indicaciones de Dios. ¿Qué dice Dios de lo que tenemos que hacer con ese cordero? Luego, ¿qué indicaciones da el Señor para comer el cordero? Y posteriormente las indicaciones para la completación de la liberación del pueblo de Egipto. Como usted se puede dar cuenta, no solo se trata del 10 y el 14, se trata de un complejo, tal vez no es complejo, tal vez la palabra sería de cosas simples que requerían ser cumplidas, como tomar un cordero, estar reunidos en una familia, estar todo dentro de esa familia, no comer panes con levaduras, asar el cordero, acabarse el cordero, y si no lo acababan tenía que ser quemado y estar listo con toda su ropa para el momento salir de la esclavitud. Son cosas importantes que al leerlas en la palabra tienen un significado profundo para nosotros, porque nuevamente 2 palabras vienen a nuestra mente. Una es creer lo que Dios dice, y 2 es obedecer. Creer y obedecer nos garantiza no solo el proceso de liberación, sino el proceso de santidad. Tenemos que ir a Éxodo capítulo 12, versículo 1, para comenzar a agarrar un poquito de sentido a todo esto. Leamos pues la palabra de Dios en relación a la primera fiesta. Éxodo 12, del 1 al 4. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año, refiriéndose al mes de Nisan. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Sigamos. Éxodo 12, 5, 8. Y dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Aquí pueden ver ustedes estos dibujos. Ya mataron o sacrificaron al cordero. Ahí está el padre de familia tomando la sangre. Ahí está la familia viendo lo que el sacerdote de ese hogar está haciendo. Y posteriormente podemos ver a través de el diagrama o el dibujo que tiene a la derecha cómo la familia está en la casa ya comiendo el cordero y listos para el siguiente paso que Dios va a dar. Éxodo 12, 46, y dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos
hueso suyo. Quiere decir, el cordero debía de ser consumido y ningún hueso de ese cordero debía de ser quebrado. Vamos a Éxodo 12, del 9 al 12. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Vean ustedes lo importante que es oír la voz de Dios, creer en la voz de Dios y hacer lo que Dios dice. Eso garantiza liberación y santidad. Y dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. En pocas palabras, el momento de liberación es un momento de creer y de obedecer y de rapidez. Quiere decir, el proceso de conversión, cuando nosotros le hablamos a alguien, y ese momento ya está, como quien dice, en el poder del Espíritu Santo, y esa persona está haciendo las oraciones de creer en Jesús, de renuncia, de liberación, etcétera. Ese es el momento en el cual es oportuno para esta persona para salir de su Egipto, para salir de su mundo interior, para salir de este mundo y entrar al reino de la luz, al reino de la verdad. Aquí estamos viendo al hombre, a la familia con sus vestiduras listos. Si ya hicieron todos los puntos anteriores, tenían que comer listos para el momento en que sonara la trompeta y todo el pueblo comenzara a caminar hacia su liberación. Esto nos habla de Efesios capítulo 6 del 14 al 18, donde el Señor hace referencia a la armadura y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando uno piensa en lo que este pueblo tenía que hacer, inmediatamente después de recibir la indicación, uno tiene que tener un componente de fe. Porque si voy a salir de un pueblo como es Egipto y voy a entrar a un desierto, aun cuando lleve yo muchas cosas, esa travesía es larga. Tengo que pensar en que Dios va a proveer muchas cosas. Ese pensamiento de que Dios va a proveer, que Dios va a dar seguridad, ese es parte del ambiente de la fe que todos necesitamos. Y esta es la armadura del Señor, un yelmo que me permita estar seguro, convencido de que el Señor está y nos va a proveer en este camino. Y así cada una de las armas que el Señor nos ha dado. Éxodo 12, versículo 12, y dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo afirmo. Es la forma como Dios habla a su pueblo. Vamos a Éxodo 12, 13, 15. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Si usted puede ver el chivo que está ahí en esa puerta, es fácil para nosotros poder asociar. La sangre de ese cordero o de ese chivo que fue sacrificado fue puesta sobre las puertas de la tienda o de la casa de los israelitas. Ahora vemos el monte Calvario y vemos al Cordero de Dios, porque detrás de una figura está la figura que se estaba esperando, que era la figura del ungido, de aquel que venía por ti y por mí y que venía a pagar el precio de nuestra propia liberación. Esa sangre de Cristo es la sangre que en el momento en que usted confiesa, cree y confiesa que Jesús es el Señor,
y usted le invita para que Él entre a su vida, entre a su corazón, y Él sea el dueño de su vida, la sangre del Cordero de Dios es derramada sobre usted. Y en esa manera entra en ese pacto en el cual usted ha sido comprado por la sangre del Cordero por cuanto ha creído. Por eso la palabra creer es fundamental en la vida espiritual. El que cree es salvo, mas el que no cree, condenado ya es. 7 días, dice, comeréis pan sin levadura, del 14 al 21. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Este es un lenguaje. Nadie va a entrar a la eternidad de Dios con levadura de pecado. No puede, Dios es santo. Dios es santo. Para eso la sangre del Cordero de Dios ha sido derramada. Y tenemos un abogado, porque si cometo pecado, voy y confieso mi pecado. Y yo sé que Él me va a perdonar. Esto no quiere decir que me voy a columpiar sobre la gracia como hacen algunos. Hay sangre allá, entonces Dios me va a perdonar. Agarramos muy a la ligera y cometemos errores de precipitación cuando aquí lo que necesitamos es lectura, sabiduría, entendimiento, masticar, meditar la palabra de Dios, porque en ella hay sabiduría y hay santidad. Éxodo 12, 16, 18. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Éxodo 12, 19, 21. Ya estoy entrando ahorita a la fiesta de los panes sin levadura, pero no puedo separar una fiesta de las demás. Por eso hice el recorrido de una sola vez. Y dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Estas fueron las indicaciones de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Creer y obedecer. Vamos a platicar un poquito de esto y vamos a poner una serie de diagramas y figuras para que podamos entender qué fue lo que pasó en el mes de Nisan. Estamos hablando antes de la Pascua, unos días antes, y vemos que hay una serie de plagas sobre el pueblo de Egipto porque ellos no querían dejar salir el pueblo de Dios. 9 plagas que les habló tremendamente. Era un pueblo ya empobrecido, un pueblo que su riqueza había sido golpeada y cuyos dioses egipcios habían sido humillados por la presencia, por el brazo poderoso de nuestro Dios. Pero como el hombre no quería, el faraón se endureció y junto con él su pueblo, vino esa plaga terrible de la muerte del primogénito. Vamos al día 10 y podemos ver que escogen el cordero para ser inmolado. Si lo vemos en el transcurso del tiempo, ese cordero ha estado en observación hasta el día 14. El día 14 es cuando es marcado por Dios para que el cordero sea sacrificado. Posteriormente vemos que este pueblo tiene que atravesar el Mar Rojo. Y aquí lo veo bajo esta línea, y esta línea, como quien dice, hay un puente que Dios permite. Y en ese puente el pueblo de Dios pasa. Y estando del otro lado del Mar Rojo es donde el pueblo ya se siente libre y da gracias a Dios y viene el canto de Moisés y de Ana. Pero el plan de Dios es que los panes panes sin levadura tiene que ser hasta el día 22. Y vemos entonces aquí las 3 fiestas que se han mencionado en la primera convocación. La primera es Pascua, la segunda es panes sin levadura y la tercera es primicia.
Cualquiera diría, ya me hice bolas, voy a repetirlas para que usted la pueda ver bien. El día 10 se presentó el Cordero. Lo tuvieron en observación hasta el día 14. El día 14 fue inmolado y la sangre fue puesta sobre el dintel, sobre los postes de la puerta. Pero el Señor da indicaciones y dice que no pueden comer pan sin levadura. Y esto lo tienen que hacer durante 7 días. Y la primicia se refiere a que el pueblo, media vez liberado, ese pueblo va a cantar victoria. En el momento en que Jesús resucita, usted lo puede comparar con el día 17. La primicia del pueblo de Dios es que Jesús venció la muerte. Como en el Antiguo Testamento, el brazo poderoso de Dios liberó al pueblo de Dios de los egipcios. Y en el Mar Rojo, el faraón, junto con todo ese ejército, murió, caducó, para nunca verlo más el pueblo de Dios. Y el día 17 para el pueblo de Israel se convirtió en su día de liberación, como para nosotros, en la primicia de Jesucristo, por ser el primer resucitado, por creer en Él, por confesar en fe que es Él, nosotros participamos de su resurrección, somos parte de Él, somos parte de esta victoria. Entonces la primera fiesta es el 14 de Nisan. La segunda fiesta va del 15 al 22 y la tercera fiesta es la celebrada el día 17 del mes de Nisan, que es la primicia para el Antiguo Testamento y para nosotros es la resurrección de Jesucristo. Vamos a Éxodo 12:6 para que podamos ver un poquito más algunas figuras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta es la puerta de la casa. Y la puerta de la casa tenía que ser teñida con la sangre del cordero que había sido inmolado. Y puedo ver entonces que la sangre del cordero impide que el juicio de Dios caiga sobre la obediencia. Pero cuando hablo de obediencia, primero tengo que hablar de fe, de creer. Este pueblo creyó y por creer inmolaron el cordero y pusieron la sangre sobre la puerta de su casa. Por lo tanto, es una forma de decir, hemos creído y hemos puesto sobre la puerta para que tu juicio no caiga sobre nosotros. Entonces, el juicio de Dios no puede caer sobre los que creen y están en la obediencia de Dios. Un punto importante para nuestra vida. Otro elemento es que el haber hecho esto nos va a librar de la esclavitud y de la muerte. Si lo veo hacia Dios, el juicio de Dios ya no cae sobre mí por cuanto la sangre del cordero está puesta en mi vida. Y segundo, me libra del poder de la muerte, me libra del poder del infierno, me libra de la esclavitud. En pocas palabras, las manos de Dios están haciendo así y yo puedo caminar en la sangre del Cordero. Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Esta es una señal sumamente importante porque en el Antiguo Testamento el Señor dice, y toda la congregación inmolaréis este cordero que Dios les dio en esa oportunidad. Y cuando vino Jesús, toda la congregación de ese momento, tanto de fariseos, escribas, saduceos, orden sacerdotal, todos se unieron como una sola congregación y dijeron, mátenlo. Vean ustedes el símil del Antiguo y del Nuevo Testamento, detallitos que a la hora de la hora podemos ver cómo las Escrituras se cumplieron en el Antiguo Testamento y cómo estas Escrituras se cumplieron en la persona de Cristo Jesús. Vuelvo a hacer este diagrama para que podamos tener ya un poco más de unidad entre los elementos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces ya vimos las plagas, de alguna manera estamos hablando del mes de Nisan, estamos hablando del día 10 que es cuando se presenta el Cordero, ahí está el Cordero, vemos el día 14 cuando fue inmolado el Cordero y la sangre fue puesta sobre los dinteles. Ese día 14 en las fiestas en las cuales estaba Jesús implicó que para Jesús fue su día de muerte. Él murió el 14. Cristo es el símil del Antiguo Testamento. En Cristo se cumple el Antiguo Testamento. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posteriormente, el día 15, Él fue enterrado. Quiere decir, si fue enterrado, esa es la fiesta de los panes sin levadura.
Cristo fue enterrado puro, santo, inmaculado, cumpliendo a cabalidad el plan perfecto de Dios, porque por medio de él viene la redención de todos los hombres. Posteriormente, si lo veo en relación al Mar Rojo, vamos a leer Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Entonces aquí estamos hablando de ese momento tan especial que fue el cruce del Mar Rojo. En ese momento en que en estas horas este pueblo atravesó el Mar Rojo, el 17 ya estaban del otro lado. Esa fiesta de estar en el otro lado es la primicias. La primicia, Jesús vive, y ese día 17 lo que está diciendo es que Jesús resucitó. Jesús venció el poder del faraón. Jesús ha derrotado a todas las fuerzas malignas y en la cruz ha decretado o ha puesto en esa cruz todos los decretos que estaban en contra del hombre, que eran desfavorables para el hombre. Con la resurrección de Jesucristo se abre el reino de Dios para todos nosotros. Y de ahí sigue la fiesta de los panes sin levadura. Vean ustedes la importancia de que creer y obedecer hace que la sangre del Cordero de Dios sea puesta sobre nosotros. En este momento estamos viendo a la familia que tiene la sangre puesta sobre el dintel y sobre las columnas, y la muerte pasó encima. No tocó esta casa. Eso significa el poder de la sangre en ese momento de ese cordero. Pero más que la sangre de ese cordero era creer y obedecer, hacer lo que Dios había dicho. Era un corderito animal. Pero ¿cuánto poder puede haber en la sangre del Cordero perfecto que es Cristo Jesús, cuya sangre es celestial? ¿Quién podrá contra ella? La palabra de Dios habla de que a Jesús se le ha dado todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo hombre confesará que Jesús es el Señor. Obviamente ya hemos dicho que las rodillas del Padre y las rodillas del Espíritu Santo no se van a doblar ante Jesús, pero toda criatura espiritual, todos los del cielo, la tierra y debajo de la tierra lo harán, porque están viendo al Santo de Israel, al que dio todo para mostrar su amor por la imagen y semejanza que Él desde el principio hizo, y lo hizo a favor de nosotros para que participáramos de Él toda la eternidad. Pascua, por pasar encima de ellos el juicio de Dios, y de la otra manera evitar que podamos morir o ser esclavos del pecado o del infierno. Juan 1, 29, 33, y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y son puntos importantes. Hemos visto que Él es el Cordero de Dios, el Espíritu Santo vino sobre Jesús, y este punto es fundamental. El único que bautiza en el Espíritu Santo es Jesucristo. Cosas que traemos y tenemos que tener presente. Vamos a ver puntos del Cordero del Antiguo y el Cordero que es Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos puntos que son importantes. En el Antiguo Testamento, Cordero examinado, sin mancha, sin defecto. Cristo estuvo en el templo desde el día 10 hasta el día 14 y no le encontraron ni mancha ni defecto. Aunque lo querían matar, no encontraron el motivo del por cual hacerlo. Inmolado por toda la congregación. Así murió Cristo. Se unieron todos los partidos que en un momento eran enemigos entre sí mismos, como los fariseos y los saduceos, los herodianos, etcétera, los sacuderos, todo ese pueblo estaba dividido y en confrontación, pero todos se unieron como una congregación, como un solo hombre de maldad, para matar al Cristo Jesús, al Cristo que venía, al Cristo que nos liberaba, pero así estaba escrito. Sacrificado entre las dos tardes, Jesús muere entre las dos tardes.
Creemos que Él fue crucificado a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde Él murió. Fue cuando hubo el terremoto, las piedras se rompieron y el velo del templo se rasgó. En el lugar donde el Señor había dicho, en ese lugar donde el Señor había dicho que había que hacerse el sacrificio, también se cumple en la persona de Cristo en Jerusalén. Él murió en el monte Calvario, lugar que había escogido Dios. No quebrarán huesos en el Antiguo Testamento. Y vemos que en Cristo lo que sí hubo fue una lanzada directa a su corazón, pero no hubo ningún hueso roto. Juan 19, 32, 34 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Otro punto, la sangre rociada sobre la puerta. Y si lo vemos bajo la sangre del Cordero que fue inmolado en el Gólgota, la sangre de Cristo cayó sobre la tierra. Literalmente cayó sobre la tierra. Pero entonces alguno vendría a decir, ¿y entonces cómo hago para que la sangre de Jesús venga a caer sobre mi vida? Y de esa manera el juicio de Dios no caiga sobre mí, ni tenga el poder Satanás, ni mucho menos el infierno, ni la muerte. Y otra vez volvemos a repetir. Juan 3:16, y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no muera, sino que tenga vida. Y aquí está el punto medular. El hombre no se va a morir por ser mentiroso, por ser ladrón, por ser homicida, por ser adúltero, etc. Esos son pecados secundarios. Pero el pecado primario es no haber creído en Jesús. El hombre está condenado a muerte por esa ofensa. Adán y Eva pecaron contra el rostro de Dios, pecaron contra la esencia y la soberanía de Dios. El pecado de Adán y Eva merecían un castigo. Y obviamente Dios en su inmenso amor, Él también paga por ese castigo. Pero el hombre tiene que llegar a entender la inmensidad, la ternura del amor de Dios por el hombre. Entonces esa sangre es para que sea efectiva en nosotros es, Señor, ahora entiendo. Ahora sé que estaba condenado a muerte. Ahora sé que estaba separado de ti. Ahora sé que tú moriste por mí, que tú llevaste los pecados, que tú has vencido la muerte, que estás sentado en el trono de Dios y que has derramado el Espíritu Santo. Ahora yo sé quién es el victorioso. Pero no me quiero ir porque tú seas victorioso. Yo me quiero ir contigo por lo que tú representas, por tu amor, por tu bondad, por tu ternura, por tus hechos de fidelidad. Entonces, la sangre de Cristo se hace efectiva en mi vida. Otro punto crucial es primogénito consagrado a Dios. Todos los primogénitos del Antiguo Testamento en esta fiesta de Pascua, especialmente del pueblo de Egipto, murieron. Y todos los primogénitos del pueblo de Dios que pusieron la sangre sobre el lintel, sobre los postes, ninguno murió. Estamos hablando del primogénito. Lo que no ocurrió en el pueblo de Israel lo podemos ver con que el primogénito de Dios sí dio su vida por nosotros. ¿Ustedes se recuerdan de Abraham? Cuando el Señor le pidió a Abraham que le diera lo que más amaba. Y a quien más amaba era a Isaac. Y ya en el monte Moriah y todo listo, ya para sacrificar a Isaac, ya Dios vio que dentro de su corazón, ya para Abraham, Isaac ya estaba muerto. Cuando Dios vio eso es donde Dios le dice a Abraham, para, y entonces aparece un cordero. Lo que Abraham no hizo con Isaac, Dios no lo escatimó con su Hijo Jesús. Por eso al hablar del primogénito, estamos hablando del unigénito Hijo de Dios, que conociendo todo este plan, Él lo dice muy claramente: a mí no me quitan la vida. No me van a quitar el privilegio de morir por lo que más amo, mi Padre. Y no me van a quitar el privilegio de poder morir por lo que más amo, que es la imagen y semejanza de mi Padre, que es mi imagen y semejanza. No me pueden quitar. Yo quiero, yo doy mi vida y yo sé que Dios me la va a recuperar, porque Él resucitó con el poder del Espíritu Santo.
La sangre en el Antiguo Testamento implicó la liberación, pero más que la sangre podemos hablar de creer y de obedecer, porque en este caso la sangre solo era un símbolo de lo que ellos creían y habían obedecido. En nuestro caso, la sangre de Jesús tiene poder, porque es sangre santa, perfecta, inmaculada, sangre del trono de la gracia, que trae justicia y que trae santidad. La sangre de Jesús tiene poder. En el nombre de Jesús y en la sangre del Cordero de Dios está una respuesta que el hombre no puede pasar por inadvertida, sino por el contrario. Esa sangre tiene que ser tomada porque para eso fue derramada. El privilegio de nosotros es tomarla y seguirla poniendo dentro de los dinteles de nuestra vida para que llegado el momento cuando tengamos que ir a batalla, tengamos una convicción, una seguridad y un temple que en el momento histórico nos va a exigir. El Cordero de Dios, algunas citas que considero que son importantes, no las voy a leer todas, pero voy a hacer referencias a ellas para que ustedes puedan ver al Cordero de Dios. Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 19:14, entonces Jesús dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, haciendo ver pues que primero estaban en la fiesta de Pascua y que Jesús estaba preparando para el cumplimiento de su propia muerte. Mateo 26:4-5, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decía, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo, y no pudieron evitarlo. Querían matarlo, pero el plan de Dios era perfecto y el día 14 de Nisan, ahí estaba Jesús listo para cumplir su papel, para que cuando en la cruz Él pudiera decir, consumado es el plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, por amor a todos. Mateo 27, 45-51, voy a leer la parte en amarillo, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Solo este hecho, que podríamos hablar un signo de la naturaleza, la misma naturaleza sintió el compungido de lo que el hombre estaba haciendo, matando al Hijo de Dios. Lo que el hombre a veces no se da cuenta, la tierra grita, la naturaleza grita, por cuanto el hombre con su transgresión y su pecado ha herido toda la creación, y toda la creación tiene que ser restaurada por medio de Jesucristo. Juan 19, 33, 36. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y esta es una función del Antiguo Testamento que se cumplió también en la persona de Jesucristo. Entendiendo un poco más la Pascua, el hombre ha caído, Romanos 6:23, y el hombre por el pecado condenado a muerte está, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios promete redención y lo podemos ver en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios habla con Moisés y le hace la promesa de Dios de Abraham, y le dice en tu simiente, y cuando se habla de tú se está refiriendo a una persona. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Vean ustedes lo importante que es creer y obedecer. Gálatas 3:16 hace una aclaración del versículo anterior y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Otra forma de ver lo que Dios le dijo a Abraham, la forma como fue expresado en la fiesta de Pascua y la forma como hoy nosotros lo podemos ver a través de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro amado Señor. Israel es liberado de Egipto como el símil que realizará más tarde Jesucristo en relación a todos los hombres que crean y confiesen su nombre. Vean ustedes lo importante que es este punto. Todo el proceso de liberación de Israel de Egipto quedó escrito en las Sagradas Escrituras.
Cada fiesta recuerda este proceso de liberación y de santidad. Si lo vemos bajo el Nuevo Testamento, Jesucristo es nuestra Pascua y es nuestra santidad. En Él está todo. La Pascua en nuestros días, voy a poner 2 citas, Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Primera de Pedro 1:18-19, sino que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así fuimos rescatados. Y hay otras citas que están en relación a estos puntos que el día de hoy hemos visto. Nuestra forma de concebir el Antiguo y el Nuevo Testamento. En esta foto se resume la Pascua. Vamos a orar, mis queridos hermanos, y posteriormente vamos a entrar a una serie de preguntas y respuestas, porque yo creo que hay muchas preguntas que tenemos que responder. Como siempre he dicho, hay algunas que puedo y otras que tendremos que consultar. Recuérdense que en la palabra de Dios están las respuestas definitivas. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por todo este montón de información que a través de las Sagradas Escrituras y a través de hombres que han tenido tu revelación, hoy podemos tener este banquete de la delicia de tu palabra y de una interpretación que nos hace ver que desde antes de la fundación tu plan está en marcha. Tu reloj sigue funcionando, tu plan de liberación y tu plan de santidad se sigue haciendo. Padre, gracias, porque nuestro corazón se llena de alegría al tener todos estos elementos que cada vez nos dan más convicción y más seguridad, pese a todo lo que está a nuestro alrededor, donde el llanto de la corrupción, de la maldad, donde el grito de los niños y de tanta sangre derramada está llegando a niveles que yo sé que hoy están llegando al trono de tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos tu gracia para que podamos perseverar en este tiempo y en los tiempos finales. Oro por ustedes y los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, sus matrimonios, bendigo a sus familias, bendigo a sus hijos, bendigo el trabajo donde ustedes están y bendigo esos momentos en los cuales Dios les va a dar ese privilegio de poder hablarles a otro de quien es el Rey y Señor de toda de nuestra vida. Que el Señor les bendiga y en pocos días tengamos un buen producto para la gloria y alabanza de su nombre. Bendito sea el Señor.